Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi columna de Actualidad Internacional relacionada con mi última charla. 10 años de guerra en Siria. La guerra de Siria ha copado gran parte de la información internacional a lo largo de estos 10 últimos años. Un conflicto devastador que se ha llevado la vida de centenares de miles de personas y ha generado también millones de desplazados y de refugiados. El territorio ha sido un gran campo de batalla donde han luchado diversas fuerzas, las leales al régimen de Damasco, las opositoras, los grupos yihadistas, también rivales entre sí, las milicias kurdas y distintas potencias regionales y globales. Hoy, en este video, intentaré darles las claves para comprender este conflicto que ha forzado uno de los mayores desplazamientos de población desde la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que debemos recordar es que los inicios de la guerra se dan en el contexto de las revueltas de la primavera árabe, que se extienden como la espuma en la región contra los regímenes dictatoriales de fines de 2010 y principios de 2011. El movimiento pro-democrático en contra del régimen de Bashar al-Assad, liderado básicamente por jóvenes, arranca con entusiasmo tras la caída de Ben Ali en Túnez y de Hosni Mubarak en Egipto. Sin embargo, hay otro antecedente menos conocido, pero muy relevante a la hora de entender las causas de la guerra, que está relacionado con cuestiones socioeconómicas. Me refiero a una terrible sequía que venía experimentando el país desde el año 2006. Es importante tener presente que Siria no era un gran exportador de petróleo, sino un proveedor de granos, principalmente de trigo y cebada. La sequía destruyó un sector agrícola que aportaba entre un 17 y un 30% del Producto Interior Bruto y que empleaba alrededor de un tercio de la población. Por otra parte, los pastores de la región nordeste del país perdieron cerca del 85% de sus rebaños. Esta situación llevó a que entre 2 y 3 millones de personas cayeran hacia la situación de extrema pobreza y también forzó a un desplazamiento de miles de familias a los centros urbanos del país. Entre los desplazados internos y los refugiados iraquíes, las principales urbes sirias recibieron en un par de años a más de 3 millones de inmigrantes. La presencia de tantos migrantes en las ciudades no hizo sino empeorar la ya de por sí precaria estabilidad social y económica de la República Árabe, tensión que en última instancia llevaría al estallido de la guerra. Sin embargo, no hay que olvidar que fue en la ciudad sureña de Dera donde unos 15 adolescentes fueron torturados por pintar grafitis contra el régimen, situación que intensificó las movilizaciones contra el gobierno de al-Assad, quien había sucedido a su padre Hafez el año 2000. Como suele ocurrir en este tipo de luchas, y más aún en Oriente Próximo, una región en conflicto permanente, la guerra de Siria se transforma en un verdadero campo de batalla donde combaten distintas facciones armadas entre sí, algunas de ellas apoyadas por potencias extranjeras. Vamos viendo. En abril de 2013, el movimiento chiita libanés Hezbollah reconoce que intervenía en Siria para ayudar a las fuerzas oficialistas. Llegados a este punto, es fundamental tener presente el mosaico étnico y religioso que es este país. Aunque la gran mayoría de la población es sunita, el gobierno es fundamentalmente alauita, una corriente chiita. Eso explica en parte la colaboración de Hezbollah, por un lado, y de Irán, por el otro, al gobierno alauita de al-Assad. El régimen sirio también cuenta desde 2015 con el apoyo de Rusia.
Desde 2013, Moscú daba apoyo logístico y material a Al-Assad, pero en septiembre de 2015 respondió a una petición directa del gobierno sirio y aviones rusos bombardearon por primera vez objetivos en el terreno. La implicación rusa marca un punto de inflexión en la guerra, ya que consigue inclinar la balanza a favor del régimen sirio. Pero, ¿cuáles serían las razones para la intervención rusa, para este apoyo decidido del gobierno ruso? En primer término, la seguridad. En ese momento había cerca de 4.000 terroristas islámicos de nacionalidad rusa combatiendo en Siria. Y Rusia prefiere enfrentarlos en el mismo escenario bélico antes de que vuelvan a casa a complicar la situación interna. Por otro lado, Rusia tiene en territorio sirio su única base naval en el Mediterráneo. Pero también hay intereses económicos. Rusia, antes la Unión Soviética, es la gran proveedora de armamento de Siria desde 1956. No hay que olvidar que Siria está en estado de guerra con Israel desde 1948. Otro de los actores en esta guerra eterna son los rebeldes sunitas. En algunos casos cuentan con el apoyo de los países suníes del Golfo Pérsico, liderados por Arabia Saudí, y en otras oportunidades cuentan con el respaldo de Turquía. Porque otra potencia con fuertes intereses en Siria es la vecina Turquía, que intenta debilitar por todos los medios a las milicias kurdas sirias, aliadas de Estados Unidos y con fuertes lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, eterno enemigo interno del gobierno de Estambul. La implicación de Washington en el conflicto sirio es tardío. No será hasta septiembre del año 2014 que Estados Unidos se va a implicar directamente en Siria a raíz de la actuación del ISIS, otro de los actores de este conflicto. No hay que olvidar que el Estado Islámico nace en el contexto de esta guerra. El origen formal de ISIS está en la división que sufre la filial de Al-Qaeda en Siria. Aunque los kurdos, apoyados por una coalición liderada por Estados Unidos, logró expulsar al Estado Islámico de su último bastión en Siria en marzo del 2019, el grupo terrorista continúa siendo peligroso y aún tiene capacidad para reclutar a jóvenes frustrados y sin oportunidades. Actualmente, el régimen sirio controla en torno a 2/3 del territorio que alberga a las principales metrópolis, pero enormes regiones todavía están fuera de su control. Y aunque el balance en pérdidas humanas en 2020 es el más bajo desde el inicio de la guerra y los combates se han reducido significativamente, la economía está arrasada. Según Naciones Unidas, el 60% de la población vive en una situación de inseguridad alimentaria. Pero quizás lo más dramático hoy en Siria es el nivel de polarización tras 10 años de conflicto. Naciones Unidas cree que la única forma de llevar adelante un proceso de reconciliación en este país es a través de la redacción de una nueva constitución, algo que representantes del gobierno, la oposición y la sociedad civil intentan sin éxito hace más de un año en las negociaciones que se llevan a cabo en Ginebra. Si te interesa profundizar en este tema, recuerda que está disponible la charla grabada. Al final del video encontrarás las formas para contactarme. Muchas gracias.